Muy buenas tardes, apreciados teleparticipantes. Les damos una cordial bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Gabriela Pérez Casquino, especialista en alergia e inmunología clínica, médico asistente del Servicio de Alergia, Asma e Inmunología en nuestro instituto, quien tratará el tema sospecha de alergia alimentaria. ¿Qué hacer? Queda con ustedes la doctora Pérez. Escuchémosla. Puede empezar, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Voy a empezar compartiendo la pantalla para poder presentar la presentación. ¿Listo? ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Okay. Entonces, bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de alergia alimentaria, ¿no? Y más adelante, en otra ponencia, hablaremos algo más específico sobre qué hacer en casos de alergia a alimentos más comunes. Entonces, esta es una mirada global a qué hacer cuando sospechamos alergia alimentaria, saber qué es una alergia alimentaria, ¿no? Es un diagnóstico que muchas veces se pasa por alto y que es importante, pues, tratarlo a tiempo también, ¿no? Entonces, el primer concepto, ¿qué es una alergia alimentaria? Un resultado de una respuesta inmune de manera específica y que se va a dar frente a un alimento dado, ¿no? Es reproducible, eso quiere decir que se va a presentar en cada vez que se come el alimento, que se consuma el alimento, en este caso. La prevalencia, bueno, estas son estadísticas de Estados Unidos. En la siguiente diapositiva vamos a ver de repente unas estadísticas más globales, pero en general se habla que existe una prevalencia a nivel mundial entre un 4 hasta un 10%, dependiendo de la población y del lugar, y que se va a encontrar más que nada en 1 en 10 adultos, y lo más importante, bueno, el tema que nos compete un poquito más, en 1 en cada 13 niños. Esto quiere decir que no es tampoco probable encontrar este diagnóstico, ¿no? Es común también. Y lo que es importante es que incluso en un poco menos de la mitad de los niños que presentan alergia alimentaria, se ha llegado a tener reacciones severas, ¿no? Unas reacciones que pueden poner incluso en peligro la vida del paciente. Entonces, en el primer año de edad se habla, según este artículo, que es a nivel mundial, aproximadamente de un 6 a 8%. Conforme el niño va creciendo, en algunos casos puede incluso disminuir la alergia, puede desaparecer y puede llegar a haber tolerancia al alimento. Entonces, la prevalencia va a disminuir conforme va creciendo el pequeño. No quiere decir que si un niño no presentó de repente un inicio, una alergia alimentaria, nunca la va a presentar. También hay alergias alimentarias, o mejor dicho, esta patología se puede presentar en cualquier momento, no necesariamente tiene que empezar en la niñez. Entonces, en estas estadísticas que vemos que son más que nada proyectos a nivel mundial con los datos que se tiene de muchos países, se ve que hay una mayor prevalencia de alergia alimentaria en lo que es la zona de Norteamérica, más que nada, y también en algunas partes de Europa, ¿no? En Sudamérica, de los datos que se tienen en Brasil, Chile, no es tan frecuente, pero sí hay también un porcentaje importante. Entonces, bueno, para tocar un poco de la parte de alergia alimentaria, que es una de las manifestaciones alérgicas o del paciente que es atópico, que se va a dar en los primeros años de vida. Recordar que la marcha atópica es se habla de aquellos síntomas, signos que va a ir presentando el paciente alérgico a lo largo de su vida, ¿no? La primera manifestación suele ser, pues, la parte del eczema en los primeros años de vida, y acompañado también de lo que viene a ser alergia alimentaria. Entonces vamos a encontrar una mayor cantidad de pacientes con alergia alimentaria en los 5 primeros años de vida, a diferencia de los síntomas tal vez que son más de tipo respiratorios, ¿no? Asma, rinitis, que van a ir aumentando, van a ir presentándose cada vez más en pacientes con más edad, ¿no?
y que incluso pueden ya prevalecer a lo largo de toda la vida. En el caso de la alergia alimentaria, vemos que hay una mayor incidencia en los primeros 5 años de vida, que luego va disminuyendo, pero hay pacientes que van a tener o van a presentar alergia alimentaria y les va a acompañar durante toda su vida. Por eso es importante también reconocerla y saber cómo tratarla. Los niños que presentan alergia alimentaria, se ha visto que van a presentar un mayor riesgo de presentar asma y rinitis, ¿no? Prácticamente 3 veces más, ¿no? Entre los 4 y 8 años, que aquellos que no han presentado alergia alimentaria desde un inicio, desde temprana edad. Entonces, para entender un poco esto de la alergia alimentaria, ¿no? Si normalmente nosotros comemos, nos alimentamos, es algo que hacemos todos los días, que sin ello pues no podríamos vivir, no podríamos continuar, ¿no?, nuestra existencia. ¿Por qué hay algunos alimentos o qué sucede para que algunas personas presenten alergia a ciertos alimentos? Entonces, primero en esta gráfica lo que se observa es la parte intestinal, en la cual es un epitelio intestinal que está saludable, está sano. Hay una armonía entre lo que viene a ser la microbiota, las células reguladoras, como los linfocitos T reguladores, que son los que nos van a dar la parte de la tolerancia inmunológica, ¿no? Porque todo lo que está en nuestro ambiente, incluyendo la comida, ¿no?, los alimentos, son foráneos, son externos a nuestro organismo. Entonces, nuestro organismo tiene que saber o tiene que decidir qué hacer frente a algo externo, ¿no? O lo tolera o se defiende, ¿no? Entonces, o presenta una respuesta. Entonces, en este caso, los alimentos son algo que nosotros o nuestro organismo necesita tolerar. Viene de afuera, proviene del exterior, pero necesitamos alimentarnos y por lo tanto nuestro sistema inmunológico lo va a tolerar, y dentro de ello van a haber implicadas varias células, varios productos, sustancias que van a estar presentes en esta entidad reguladora, como vienen a ser los linfocitos T reguladores que expresan el FOXP3 y que a su vez van a presentar interleuquina 10 que va a mantener esta homeostasis, esta tolerancia, ¿no? Entonces vamos a tener como producto una barrera intestinal saludable que no va a presentar ninguna lesión y que por lo tanto no va a haber una respuesta inflamatoria, no va a haber una respuesta de daño frente a los alimentos. Mientras que cuando presentamos o cuando hay una respuesta ante un alérgeno alimentario o cuando el organismo lo va a considerar un alimento como un alérgeno que va a tener que tener una respuesta frente a él, pues vamos a encontrar otro tipo de respuestas, ¿no? Estas respuestas, como vamos a ir viendo más adelante, pueden ser tanto mediadas por IgE, este tipo de alergias o respuestas alérgicas, como no mediadas por IgE. En el caso, pues, de la parte mediada por IgE, vamos a encontrar un aumento de la respuesta TH2 que está aumentada, ¿no? Y vamos a encontrar un aumento de ciertas interleucinas, ¿no? Interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13. Va a estar también relacionada ahí como bien dice la respuesta, ¿no?, la inmunoglobulina E, que también va a presentar que se haya degranulación de los mastocitos, que haya producción de histamina, de leucotrienos, y que por ende pues van a haber un llamado de una inflamación, un daño incluso puede ser de la barrera intestinal. Y por otro lado tenemos las respuestas que son no IgE mediadas, que van a estar más relacionadas con la presencia también de linfocitos CD8, ¿no?, con células, es una respuesta más que nada celular, y que también va a llevar puede presentar ciertos síntomas asociados, ¿no?, a una alergia. Entonces, ¿cómo se clasifican las reacciones adversas a alimentos? Porque ese es el nombre global, como llamaríamos, ¿no? Es una reacción adversa, algo que no esperamos, hacia un alimento que normalmente no debemos dar una respuesta. Entonces, hay reacciones que pueden ser tóxicas, que puede ser cuando hay de repente un alimento en mal estado, algo que no es lo usual. Y respuestas no tóxicas, que van a ser mediadas por mecanismos inmunológicos y aquellas que no son mediadas por mecanismos inmunológicos. En el caso, pues, de las intolerancias alimentarias, ¿no? Por ejemplo, pueden haber fallas en el mecanismo enzimático, como es, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, ¿no? Y en este caso queda
diferenciar lo que sería una intolerancia a la lactosa de una alergia a la proteína de la leche de vaca, que son diferentes reacciones, diferentes síntomas. Tal vez pueden tener por ahí algunos síntomas en común, lo que nos lleva a confundirlos, pero la forma de actuar va a ser diferente, ¿no? En una intolerancia a la lactosa, no falta tal vez de la enzima de la lactasa, se pueden a veces solamente consumir productos lácteos que sean deslactosados o de repente utilizar en alguna ocasión un tipo de medicación para poder tolerar los alimentos lácteos, mientras que en una alergia verdadera, pues no se puede consumir el alimento, ¿no? Entonces, siempre es importante saber o diferenciar ese tipo de reacciones. Y por otro lado, pues tenemos las reacciones que sí son mediadas por mecanismos de tipo inmunológico, que son las verdaderas alergias. Como les estaba hablando un poquito en la anterior diapositiva, vienen a ser pues las alergias mediadas por inmunoglobulina E, por IgE, o las no mediadas por IgE. Es una respuesta de tipo más celular. Entonces, la respuesta inmunológica en la parte de alergia IgE mediada, vamos a tener más que nada que va a estar a cargo de los mastocitos, de los basófilos, de las células linfoides innatas de tipo 2, y van a haber productos que se van a presentar y que van a también a continuar y aumentar la respuesta, como son la histamina, la triptasa, la carboxipeptidasa, las interleuquinas, que son propias de la respuesta TH2, interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, ¿no? El aumento de la producción de IgE, también hay prostaglandinas, leucotrienos en esta presentación, y la principal característica es que son síntomas que se van a dar a las primeras 2 horas de la ingesta de los alimentos. Usualmente se da dentro de la primera media hora de haber ingerido el alimento, y bueno, se pueden presentar incluso hasta un poquito más de tiempo, pero lo usual o el promedio es de unas 2 horas luego de ingerir el alimento. Y las alergias que no son IgE mediadas, que va a ser más que nada una respuesta de tipo celular, vamos a encontrar linfocitos T citotóxicos, ¿no? la parte de la respuesta TH1, neutrófilos, macrófagos, la presencia de interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, y los síntomas se pueden ir dando o se van a dar desde 2 hasta más horas luego de posterior a la ingesta, ¿no? Y como vamos a ir viendo, van a variar un poco los síntomas también. Entonces, signos y síntomas en general de una alergia alimentaria. ¿Qué puede verse comprometido? ¿Qué órganos, qué características pueden verse comprometidas dentro de una respuesta de alergia alimentaria? Uno es, dentro de las más comunes, que son las respuestas de tipo dermatológico, tenemos pues las ronchas, ¿no? Las comúnmente llamadas ronchas, que son pápulas, ¿no? Pruriginosas, eritematosas, que pueden incluso confluir y formar los sabones, ¿no? Que muchas veces los pacientes nos dicen, sí, se me forman como mapas, ¿no? La característica que suelen dar, pero que son pues las ronchas o abones. También pueden haber síntomas de tipo respiratorio, como pueden ser la parte de la congestión nasal, estornudos. También dentro de esta parte de los síntomas, en la parte respiratoria, también aparte van a haber síntomas oculares, pueden haber picazón de ojos, lagrimeo ocular, en los ojos rojos, picazón en general de cualquier parte del cuerpo, ¿no? De la boca, de las orejas, dolores de tipo abdominal, eso ya son síntomas más gastrointestinales, ¿no? Diarrea, vómitos, ¿no? Incluso tos, sibilantes en el pecho, roncantes, sibilantes. Puede haber síntomas como generales, como de mareo, ya que tocan más o son parte del sistema nervioso, ¿no? Igual puede haber un edema, que es el que se conoce pues como el angioedema, también el edema de labios, edema de párpados, que es lo más común, pero que puede llegar a ser bastante importante si es que llegamos a tener edema también que nos va a impedir la respiración, ¿no? Problemas justamente al respirar, al tragar por el edema que puede haber, y dolor incluso de pecho, pérdida de conciencia, hipotensión, también pérdida de la presión arterial, que nos puede llevar incluso a una reacción
la más severa de la parte de la alergia, que es la anafilaxia, ¿no? Entonces, la anafilaxia se va a caracterizar por ser una respuesta severa ante un alergeno que va a presentar, pues, más que nada unos dos o tres más sistemas comprometidos, ¿no? La parte pues, gastrointestinal, y de repente también tenemos la parte respiratoria, pulmonar, o los edemas, la parte dermatológica, y que también va acompañada por una disminución también de la presión arterial, ¿no? Incluso puede haber una pérdida de conciencia, y se tiene que actuar pues rápidamente, pues si llega a tener un compromiso pues incluso de la vida de la persona. Entonces, en general, esas son manifestaciones que se van a presentar o pueden presentarse en una alergia de tipo también, como una alergia general. Pero hay manifestaciones específicas según el tipo de alergia que vamos a presentar, ¿no? En las alergias de tipo IgE mediada tenemos ciertos cuadros clínicos, y en los de no IgE mediada también. Entonces vamos a repasar un poco qué cuadros clínicos se pueden presentar. En la parte de la IgE mediada, el síndrome de alergia oral, que se conoce también, es el más común, y que lo que va a presentar es una picazón, un prurito, edema de la parte de la cavidad oral, o puede ser también perioral, una eritema también perioral, puede haber un edema de labios, un poco de lengua, y que se va a presentar al consumir un alimento. El alimento más común que produce este síndrome de alergia oral es también el conocido como el durazno, el melocotón. Esta fruta es bastante conocida por presentar o por causar este tipo de reacción. Se puede dar por reacción cruzada, que vamos a verlo también un poquito más adelante. ¿Qué quiere decir una reacción cruzada? Que no siempre es que sea una alergia verdadera a un tipo de alimento, sino que algunos alimentos pueden contener proteínas parecidas a ciertos pólenes o proteínas que pueden ser reconocidas como tales, ¿no? como alergenos, cuando en realidad no es que el paciente esté sensibilizado específicamente a esa fruta o a ese alimento, sino está sensibilizado a algún polen que hace reacción cruzada, ¿no? Se suele caracterizar porque en algunos casos, en la mayoría de los casos, se da con la fruta cruda, ¿no? La fruta fresca. Si es que se cocina o se desnaturaliza al cocerse las proteínas, pues no se da la reacción. El otro que tenemos, el otro síndrome, manifestación, es la urticaria aguda, que puede ser con o sin angioedema. Las reacciones dérmicas, dermatológicas, son las más comunes en este caso, que son erupciones en cualquier parte del cuerpo, que van a ir acompañados o no del edema, conocido por como angioedema, y que se dan pues, después del consumo o ingesta de lo que es el alergeno de tipo alimentario. Normalmente la lesión puede desaparecer sin dejar secuelas, sin dejar rastros, se presenta más en pacientes pediátricos, pero también es también reproducible, ¿no? De repente presentó, no se dieron cuenta de que el paciente tuvo estas ronchas, estas molestias, y hubo pues otra vez el contacto o la presentación al alergeno, y se vuelve a presentar igualmente la urticaria. También hay síntomas como de rinoconjuntivitis, ¿no? Nasales con síntomas oculares en conjunto, que se puede dar también más que nada en lactantes, en niños, y la anafilaxia, que les comentaba que era una reacción sistémica que va a tener síntomas cutáneos, respiratorios, gastrointestinales, y que puede llegar a ser fatal, que puede darse a cualquier edad, pero son los alimentos la causa más común de anafilaxia en edad pediátrica. Pues esto era lo que les comentaba un poco acerca de las reacciones cruzadas, ¿no? O sea, se han hecho estudios o se ha visto que sí se encuentra alergia específica contra ciertos alimentos, pero los pacientes en un porcentaje de riesgo pueden presentar también reacción a consumir otros alimentos que no son al que se es alérgico, por una reacción cruzada, porque contienen proteínas muy parecidas o proteínas que son reconocidas por el organismo como parecidas, y que van a empezar a dar la reacción alérgica, van a presentar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, en lo que es los mariscos, ¿no? La alergia al langostino puede presentar un 75% incluso de riesgo del paciente o de la persona a presentar alergia a otros tipos de mariscos, como los cangrejos, como la langosta. Entonces, muchas veces hacemos el estudio de la parte alérgica
y sale específicamente alérgico a un alimento, ¿no? Y la gran pregunta del paciente, ¿no? Es que ¿puedo comer entonces de todo? No solamente eso, ¿no? Tenemos siempre que tener en consideración qué otros alimentos pueden hacer el riesgo. En el caso de la leche de vaca, bueno, más común con otro tipo de leches de otros animales, también sobre el riesgo del 92% de reacción cruzada. En el caso pues, del melocotón, ¿no? También con otros alimentos, de polen, que puede también dar reacción cruzada con otros alimentos como la manzana, el melocotón, lo que viene a ser el látex, ¿no? Cuando hay una alergia al látex, puede haber una reacción al consumir alimentos como palta, como plátano, el kiwi, por una reacción cruzada, así como al revés, al haber una reacción alergia alimentaria verdadera a plátano, palta o kiwi, hacer una reacción con productos derivados de látex, ¿no? Entonces, sí siempre es importante tener en consideración en este sentido las reacciones cruzadas y qué síntomas, y que pueden también originar síntomas. Las manifestaciones en alergia alimentaria no IgE mediada. Entonces, recordemos que esto es más que nada una respuesta dada por células o una respuesta celular, ¿no? Que nos van a dar diferentes tipos de síndromes, más que nada de tipo gastrointestinal. Tendremos el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, cuyos signos y síntomas van a ser más que nada vómito recurrente, abundante, diarreas que pueden presentar con o sin sangrado, palidez, hipotensión, incluso edema. La proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias, que da hematoquesia, diarrea con moco, que también es menos frecuente, pero se puede dar, anemia por la propia hematoquesia. La enteropatía inducida por proteínas alimentarias, vómitos intermitentes, diarrea sin sangre usualmente, pero hay falla en el crecimiento. ¿Por qué? Porque son manifestaciones que se pueden dar de manera crónica y se van produciendo, se van dando en niños pequeños y van a dejar o pueden ir dejando secuelas, que es tan importante en los primeros años de vida, pues el crecimiento, el desarrollo del pequeño. Entonces, dan manifestaciones no solamente en la parte gastrointestinal, sino también a nivel ya crónico, como falla en el crecimiento, bajo peso. También pueden haber síntomas o manifestaciones como la constipación y la enfermedad por reflujo esofágico, que también puede presentarse como una manifestación de alergia no IgE mediada. Entonces, de referente al diagnóstico, ¿no? Primero, pues, tenemos que hacer como siempre, como ante cualquier duda, sospecha o como cualquier paciente que llega a la consulta, empezar la historia clínica, que es la parte fundamental de un diagnóstico, ¿no? De una evaluación de un paciente. Una vez conocidas las manifestaciones, los síntomas que se pueden presentar en una alergia, y también va a depender mucho, por ejemplo, conocer qué alimentos tienen mayor riesgo de presentar alergia según edades, que también vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, nos va a ayudar a poder indagar, ¿no? A poder saber. Ahora, ya sabemos que también un paciente pues, que ha presentado dermatitis desde un inicio, atópica, desde que nace, tal vez cuando vaya a ir pensando en que pueda presentar o tiene más riesgo de presentar una alergia alimentaria que otro paciente que no lo ha presentado. Historia clínica de padres con atopía, ¿no? De hermanos que hayan presentado también reacciones alérgicas o de atopía, pues nos lleva a pensar que este paciente sí puede presentar una alergia alimentaria. Los signos, los síntomas que el paciente presenta. En este sentido, es importante recalcar a los padres que las preguntas que se hacen o tener la mayor información posible acerca del paciente, los síntomas, cómo lo desencadena, nos va a ayudar a poder hacer un diagnóstico, ¿no? Porque muchos padres llegan a la consulta pensando, diciendo, pues, desea que se me haga un screening o quiero saber a qué es alérgico mi hijo. Pues, se le consulta, ¿alguna vez ha presentado algún síntoma, alguna cosa que usted no solamente quiero saber? Entonces, orientar el diagnóstico de una alergia alimentaria como solamente basados en pensar que haciendo un screening vamos a algún test o alguna muestra vamos a tener mágicamente una respuesta de que es alérgico el pequeño, no nos ayuda mucho.
tiene que verse tanto la clínica, la historia del paciente, como también exámenes de auxiliares, ¿no? Que son justamente de apoyo diagnóstico, que nos van a ayudar, sí, en el diagnóstico, que nos pueden ayudar a definir específicamente un diagnóstico, pero no debemos basarnos solamente en ello, ¿no? Y más aún en pacientes pues, que están en crecimiento, que son pequeños y que pues quitar o de la dieta ciertos alimentos sin estar completamente seguros, pues va a influir o va a repercutir en su crecimiento, en su desarrollo. Entonces, si tenemos pues una historia clínica compatible con una reacción alérgica, catalogar los síntomas, si han sido graves, si han sido severos, si han sido leves, ¿no? Y si tenemos síntomas pues, que han sido graves, que han llegado incluso a la anafilaxia, lo primero pues, que tenemos que hacer es hacer las pruebas alérgicas, que digamos son de menos riesgo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con pruebas de menos riesgo? Hacer a pruebas que tal vez puedan ser sanguíneas, ¿no? Glicérica, portálica, específica, incluso pruebas cutáneas como los prick test que se pueden hacer también en prick to prick y que no van a conllevar una respuesta de tipo sistémica, ¿no? Si tenemos que haber una respuesta grave, severa y que tenemos positividad con las pruebas de ayuda diagnóstica, pues no nos queda la duda de que haya una alergia. Si por el contrario todas las pruebas son negativas y tenemos tal vez o ya nos lleva más a pensar que no ha sido una verdadera alergia la respuesta, sino tal vez alguna otra cosa que el paciente puede haber presentado en ese momento, pues sopesar si se debe o se puede realizar en este caso una provocación oral al medicamento, al alimento, disculpe. ¿A qué se refiere una provocación oral? Es una prueba en la cual se puede dar el alimento de manera controlada, en un ambiente médico controlado, ideal como para poder actuar si es que se presenta o se llega a presentar en algún momento alguna reacción de tipo alérgico, ¿no? Entonces, si es positiva estas pruebas de provocación, pues sí es diagnóstico de alergia, ¿no? Y por otro lado, tenemos si hay pacientes que hayan tenido igual síntomas más leves, moderados, hacer las pruebas de tipo alérgico, las que no son pues provocación, sino pruebas cutáneas, pruebas serológicas, y si es pues recurrente, si aparece y tenemos positividad con las pruebas, es diagnóstico de alergia. Si por el contrario también existe la sospecha, se puede realizar las pruebas de provocación oral. Y por el otro lado, si tenemos una historia clínica que no es compatible con ningún tipo de reacción alérgica, hay que pues tratar de ver otros tipos de síntomas, de signos, hacer el estudio de todas maneras de otras patologías que puedan estar causando síntomas parecidos en el paciente, ¿no? Ahora, también siempre es importante recalcar que muchas veces ante la duda se pueden realizar o ya el médico puede hacer lo que son el quitar el alimento, la evitación del alimento sospechoso o de gran sospecha e ir evaluando clínicamente al paciente, cómo va, si hay síntomas, no hay síntomas, y ahí es de suma importancia el apoyo, en este caso, de los padres, ¿no? Se les recomienda utilizar en estos pacientes con alergia alimentaria también lo que se llama un cuaderno, ¿no? Un cuaderno de síntomas, un cuaderno de síntomas diarios, en los que tenga a mano, pues, apuntar rápidamente qué síntoma presentó, qué alimento consumió, porque son cosas que uno puede olvidar con facilidad, ¿no? Tal vez a diferencia de cuando es con un medicamento, que también tienden a olvidarse muchas veces los pacientes del medicamento que consumieron cuando tuvieron una reacción. Con los alimentos, al ser algo que se consume diariamente y en diferentes cantidades, características, pues es más difícil incluso a veces recordar, ¿no? Recordar qué fue lo que tal vez haya podido iniciar la reacción. Entonces es importante que el paciente, en este caso los padres, lleven un cuaderno, que anoten, que traten de tener de documentar, ¿no? Cuando haya habido estas reacciones y que nosotros podamos, al llegar al consultorio, poder tener una mejor idea. Entonces, el curso de la enfermedad, algunas alergias referente con algunos alimentos en específico se va a resolver espontáneamente durante la niñez, ¿no? Como la leche, como el huevo. Más que nada, estos son los alimentos leche y huevo más comunes que se presenta alergia durante la infancia. Entonces, hay que tener en consideración que si se va a evitar el alimento,
no es necesariamente que vaya a evitarlo por siempre, ¿no? Sino hay que ir acompañando al paciente, haciendo las pruebas necesarias para ver cuándo introducirlo. Entonces sí hay una alergia importante al leche, huevo, que va a ir disminuyendo, se puede eliminar con el tiempo, al igual que el trigo y que la soya en menor grado, pero también se presenta. Pero tenemos alergias alimentarias que se van a persistir a través de los años, ¿no? Por ejemplo, en maní, el 20% nada más a los 4 años resuelve y luego le persiste durante el tiempo, durante la vida del paciente, ¿no? Eso quiere decir que llega para quedarse. Y también pues hacia otros alimentos como semillas, pescados, mariscos, que también va a persistir la reacción. Entonces el tratamiento principalmente pues es la evitación del alimento, tratar de evitar el alimento, saber enseñar a los padres, al paciente conforme va creciendo también a leer los etiquetados de las presentaciones de los alimentos que tal vez ya vienen ya prefabricados, sellados, ¿no? Entonces eso nos ayuda, es más que nada educación al paciente. La que es la desensibilización, como es en el caso, pues tal vez de otro tipo de alergias, que son alergias respiratorias, está en proceso de ver si se puede dar o está en proceso de estudios que se están viendo en el tiempo, pero no hay algo pues fijo aún, ¿no? Entonces, el tratamiento es la evitación del alimento y en el caso de los alimentos en los que tenemos o tiende a disminuir, a irse eliminando la alergia, pues acompañar al paciente y saber en qué momento reintroducirlos, explicarles cómo reintroducirlos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son pues, los objetivos más que nada en nuestro paciente alérgico, ¿no? Uno, y en general en la patología alérgica, no solamente de parte alimentaria, ¿no? La prevención primaria es pues enfocarse o determinar cuáles son estos pacientes que tienen mayor tendencia o que tienen mayor riesgo de hacer alergia, por ejemplo, hijos de padres atópicos, que se sabe que ambos padres son atópicos. Entonces, desde un primer momento, no quiere decir pues quitar el alimento por completo o no darle alimentos al niño, sino estar alertas, ¿no? En estos casos. En el caso si presenta dermatitis, pues es importante mejorar, ¿no? la dermatitis o curarla, cuidarla, porque es una vía por la que también se puede sensibilizar al niño cuando no hay una piel que está bien cuidada, bien hidratada, es una mala barrera, tiende a sensibilizar también por medio de ese tipo, ¿no? Porque solamente por la parte de la piel. Entonces, a eso se refiere con la prevención primaria. La prevención secundaria, pues, es evitar la enfermedad, tratar de que no se den pues, más síntomas, que no vaya más. Por ejemplo, también se ha visto en los últimos estudios, tal vez antes se pensaba que no, que había que retrasar lo máximo la ingesta del alimento del cual se sospechaba, de los alimentos que tienen mayor prevalencia de hacer alergia, y no es así, ¿no? Se está viendo en estudios que se han hecho en Estados Unidos, que ya tienen seguimiento, donde hay mayor prevalencia o hay una gran prevalencia de alergia a maní en comparación a otros países, que la introducción temprana, ¿no? Dentro de cuando recién empieza el niño a consumir alimentos del maní como en forma de mantequilla de maní progresiva, es como un factor preventivo para que el paciente no presente en el tiempo alergia al maní, en caso específico, por ejemplo. Y pues en la prevención tercera, cuando ya tenemos el diagnóstico, cuando tenemos la enfermedad, que no haya complicaciones, ¿no? Como les decía, evitar el consumo del alimento. La evitación es el mejor manejo. Y bueno, ya casi para acabar, un caso clínico que no es de acá en el hospital, sino es un caso clínico que, digamos, nos ilustre un poco la parte del que hemos estado conversando, para poder sintetizar toda la ponencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, anamnesis, ¿no? Gustavo, un niño de 8 años con antecedentes de rinoconjuntivitis, esto quiere decir que es un niño que ya es atópico, que ya está diagnosticado, que exacerba durante la temporada de alergia de polen, que es, digamos, es un paciente, no se da mucho en nuestro medio los alergenos más comunes suelen ser los aeroalergenos como tipo ácaro de polvo, pero en otras latitudes, donde están más específica las temporadas de pólenes, o sea, de polinización y de ciertos árboles, es muy común, ¿no? Que haya pacientes que durante temporada de polen hacen síntomas, crisis asmáticas, síntomas respiratorios.
y pues que acude a consulta porque al comer avellanas, frutos secos, presenta picor en la boca, ¿no? Picor y comienza pues, a tener molestias. De antecedentes familiares, tiene una madre que es alérgica a los frutos secos, hermano de menor edad que es alérgico al huevo, a la leche, al maní, al polen de los árboles, a los gatos y a los perros, ¿no? Y antecedentes personales, tuvo eczema desde los 6 meses hasta que empezó el colegio, crisis de asma y rinoconjuntivitis en la temporada de polen. Dentro de los exámenes auxiliares, pues como les comentaba, aparte de otros exámenes que podemos hacer, como hemogramas, ¿no? Que también son básicos, se le hace una inmunoglobulina E total en sangre, que sale alta, positiva, y se le realiza una prueba de PRIC-test en piel, que pues se siente la sensibilización o lo que está positivo es a abedul, a maní, avellana, epitelio de perro y epitelio de gato. Entonces tenemos que Gustavo es un paciente alérgico al polen de árboles, maní, frutos secos, como la avellana, y la caspa de animales o el epitelio de animales de compañía. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente que ya hemos descubierto cuál es la causa, ¿no? Se va a aconsejar evitación de los frutos secos y alimentos que sean derivados o que contengan estos alimentos, ¿no? Por eso es muy importante el etiquetado también. Tal vez es un poco algo que falta en nuestro medio, ¿no? Prestar atención al etiquetado de los alimentos procesados, prestar atención también en los restaurantes, cuando uno va a saber, o tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué contiene este alimento? ¿Qué contiene, si es que no contiene frutos secos, o qué tipo de se está utilizando, ¿no? Es bastante importante eso. Y también es importante en el caso de pacientes que puedan tener tendencia a presentar una anafilaxia, que se utilice un autoinyector, ¿no? O sea, lamentablemente en nuestro medio como tal no tenemos autoinyectores en farmacias que uno pueda acudir y con una receta médica comprar. Muchos pacientes que tienen estos casos tratan de la manera de ver de cómo importarlos, de traerlos, de que familiares se los envíen, porque sí son necesarios para el curso de esta enfermedad, para poder cuidarlos, ¿no? O de lo contrario, de qué manera pueden utilizar la adrenalina. Eso ya es parte del trabajo médico, del plan de tratamiento médico, ¿no? Y en el caso de este niño que también es alérgico a los pólenes, que pues cuando sepa que empieza la temporada de polen, empiece con sus antihistamínicos o con tratamiento pues de tirada tópica para que no tenga síntomas o para que disminuyan sus molestias. Entonces, el seguimiento de este paciente ficticio se le hace una consulta el año siguiente y pues se ve, o la idea es saber que sabe usar el autoinyector, que la técnica es correcta. Entonces, en este caso vemos, pues, por ejemplo, si tenemos un paciente que nos llega a la consulta general, ¿no? En el centro médico, en nuestro consultorio tal vez particular, y tenemos una duda de que sea una alergia alimentaria verdadera, pues es importante recibir al centro especializado, al especialista, para que pueda determinar en verdad el diagnóstico. No quiere decir que todo el tiempo el paciente solamente debe ser visto por el especialista, sino que una vez que tiene el diagnóstico, puede regresar con su médico habitual, con las pautas dadas, y solamente acudir cuando es necesario para un control con el especialista o a donde deba ir, ¿no? Entonces, esto es lo importante. Lo importante es sospechar de este diagnóstico, saber que existe, que sí hay un manejo que deba darse y que el paciente pues tenga o pueda vivir su vida dentro de lo normal, ¿no? Que no afecte su calidad de vida por tener este tipo de alergias. Bueno, esa es mi ponencia el día de hoy. Esta es una foto del equipo en general del Servicio de Alergias e Inmunología de acá del Instituto Nacional de Salud del Niño. Les agradezco por su atención, por haberse conectado, y cualquier duda, cualquier consulta, siempre estamos dispuestos a Muy bien, apoyar. doctora. Le voy a transmitir una pregunta emitida por el chat. Nos pregunta, ¿una persona es alérgico toda su vida o puede ser eliminada del cuerpo? Ya. Sí, como les comentaba, va a depender en este caso, de alergia alimentaria, va a depender del alimento. Hay alimentos que se ha visto que van a ir disminuyendo su incidencia o van a ir disminuyendo los síntomas y la sensibilización conforme pasan los años, y hay alimentos que no. Entonces, va a depender del alimento, va a depender del tipo de alergia. Si es otro tipo de alergia, tal vez cosa respiratoria, esa sería otra la respuesta, pero en la parte de alergia alimentaria,
puede ser que el paciente con el tiempo se vuelva tolerante o tolere el alimento. Bien, doctora, nos hacen llegar una pregunta por WhatsApp. Dice, ¿la intolerancia al gluten y la lactosa se las puede considerar como alergia? No, no son alergias, son reacciones adversas a un alimento, alergias, ¿no? Como les había indicado en ese cuadrito que habíamos visto al inicio, son diferentes tipos de mecanismos, ¿no? Bien, doctora. ¿Qué alimentos debe evitar un niño alérgico? O sea, en general, no hay un alimento o un paciente que sea tópico que tenga que evitar, solamente se evita cuando llegamos a la conclusión de que es alérgico a cierto alimento, ¿no? O sea, para eso se tiene que saber o hacer los estudios y poder saber a qué alimento específicamente es alérgico el paciente. De lo contrario, no hay algo que va a ser evitado. Ya. Bien, doctora. Por chat nos llegó otra pregunta. ¿Cuál es el examen que me indica a qué soy alérgico? Ya, como les había estado explicando, no hay un solo examen que nos vaya a decir a qué soy alérgico, ¿no? Va a depender de la historia clínica, de la manifestación que ha tenido el paciente y conforme eso, si sospechamos de un tipo de alergia que sea IgE mediada o no IgE mediada, veremos cuál es el examen más idóneo para el paciente. Bien, doctora, la siguiente pregunta se repite, pero ya la contestó. También nos preguntan, ¿por qué hay hijos alérgicos a los mariscos si los padres no lo son? Porque la alergia no se hereda, o sea, es una línea directa que se herede, sino que lo que se hereda es la tendencia a hacer atopía o a hacer alergia, pero la alergia se puede presentar aún no teniendo padres alérgicos o aún a cualquier edad de nuestra vida. Muy bien, doctora, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por haber participado con un tema tan importante que debe ser de conocimiento general. Felicitaciones por su excelente ponencia. Por favor, ¿alguna recomendación final a los participantes? Bueno, muchas gracias ante todo por haberme invitado a dar la ponencia y la recomendación final que tal vez tengo para ustedes, para los escuchas, es que siempre frente a alguna sospecha de alergia alimentaria, en este caso, tratar de llegar a la causa, tener la historia clínica, tratar de que los padres tengan la mayor información acerca de la reacción, de cuándo se ha dado, para evitar justamente que el niño o quitar al niño alimentos que pueden ser importantes para él, ¿no? Muy bien, doctora, gracias nuevamente. También agradecemos a quienes se conectaron con nosotros el día de hoy. Le recordamos que el presente mes continuaremos presentando temas muy interesantes a cargo del servicio de asma, alergia e inmunología. Todos estos temas quedarán colgados en el canal de YouTube y Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, pero les aconsejamos comunicarse en vivo y en directo para que puedan ser absueltas sus dudas. Muy buenas tardes a todos. El día de mañana a la misma hora tenemos otro tema interesantísimo. Conéctense, por favor.